muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Aquí desde Quito, desde Ecuador. Estoy conectándome desde la sede de la UNASUR, el edificio ubicado aquí, como les decía, en mitad del mundo. Mi nombre es Mariano Gascones, soy director de Asuntos Sociales de la Secretaría General de UNASUR. Y bueno, verdaderamente siempre es un gusto poder colaborar como parte de mis funciones desde aquí, desde la Secretaría, con las actividades que realice el Consejo Suramericano de Salud y el ISACS, digamos, como instancia permanente de apoyo también para el logro de los objetivos planteados. Entonces, bueno, sin extenderme demasiado en la presentación, un poco lo que yo voy a compartir hoy con ustedes es algunos aspectos que tienen que ver con la UNASUR, concretamente, digamos, desde el área que yo desempeño, el cual después voy a presentar con mayor detalle, digamos, lo que es la agenda social, dentro de la agenda social que se incluye la agenda de salud, y cómo estos pueden ser elementos que presentan avances que es importante dar a conocer. Espero poder dar a conocer la mayor cantidad en este espacio, y también analizar los desafíos que se presentan, bueno, digamos, tanto para los ministerios a la hora de establecer acciones de cooperación, como también, digamos, para la UNASUR, como sistema de integración regional en Sudamérica, pero en permanente interrelación con otros sistemas de integración de la región y del mundo. Bien, entonces, primeramente voy a hacer una breve caracterización de la UNASUR. Como ustedes saben, la UNASUR es la Unión de Naciones Suramericanas, está conformada por 12 Estados miembros, a diferencia de otros mecanismos de integración subregionales, como puede ser el Mercosur o la Comunidad Andina. En el caso de UNASUR, todos los estados son estados miembros, no hay estados miembros ni estados asociados, sino que todos tienen las mismas, digamos, los mismos derechos y las mismas obligaciones y el mismo estatus concretamente. Brevemente, hay para hacer una caracterización rápida, digamos, de lo que es la región Sudamérica, que abarca estos 12 países. Hay 4 lenguas oficiales, que son el castellano, el inglés, el portugués y el neerlandés, de los cuales 2 son idiomas de trabajo, que son el castellano y el inglés. Por lo tanto, todos los documentos deben ir al menos en estos 2 idiomas de trabajo. Bueno, la población es una población de más de 420 millones de habitantes, que caracteriza el 5,6% de la población mundial y el 65% de la población de América Latina. Esto nos da una idea de la magnitud que tiene la unión de los 12 países en este espacio de integración en la UNASUR. Es una región con mucho potencial energético, con potencial hídrico, eólico, reservas de hidrocarburos, de gas. Tiene la mayor diversidad del planeta, con 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques y acceso a océanos, el 27% de reserva de agua dulce del mundo. En fin, digamos, es una región que presenta todas estas potencialidades, y esto lo comento no solo a nivel estadístico, sino también para entender el por qué se conforma de cierta manera este sistema de integración y por qué se definen como prioritarias distintas agendas llevadas adelante a través de distintos consejos sectoriales, cosa que voy a ir explicando. La región, el momento que se crea la UNASUR es en mayo del 2008, cuando se firma el Tratado Constitutivo en Brasilia. Si bien el nombre UNASUR ya había surgido en una reunión anterior,
en Isla Margarita, anteriormente se llamaba Conferencia Suramericana de Naciones, pero es, digamos, el inicio de la UNASUR, así como en el Mercosur, el inicio es en el año 1991, cuando se firma su tratado constitutivo, el Tratado de Asunción. En la UNASUR es en mayo del 2008, cuando se firma el tratado en la ciudad de Brasilia. La UNASUR, digamos, no es algo que nace, digamos, sin relación con lo que estaba pasando en la región. En el decenio del 2000 al 2010 no es el único organismo que se crea el ALBA, la Alternativa Bolivariana de las Américas, en el año 2004. En el 2008, como les decía, se crea la UNASUR, y en el año 2010 se crea la CELAC, que aglutina una mayor cantidad de países. Entonces, esto es muy importante, digamos, porque lo que la UNASUR pretende, digamos, a diferencia de otros mecanismos subregionales, es hacer la integración con un carácter fundamentalmente político y teniendo como uno de los objetivos, digamos, la posibilidad de que esta unión de 12 países genere autonomía tanto en el plano social, en el plano económico, en el plano cultural, en el plano de la infraestructura, de la energía, de la defensa, y cómo esa autonomía, digamos, permitirá también un mayor posicionamiento a escala mundial en un mundo globalizado. Entonces, esos son algunos de los principios fundamentales que ustedes pueden observar, que están plasmados en los objetivos y las definiciones del Tratado Constitutivo que les comentaba anteriormente. Ahora bien, para abarcar la complejidad de los temas de salud, digamos, para ir ya más al tema que nos compete, digamos, es necesario un pensamiento complejo sobre la salud, digamos, entendiendo la salud desde mi punto de vista como un objeto multidimensional y socialmente determinado. ¿Eso qué implica? Digamos, eso implica, por ejemplo, entender a la salud en un contexto específico, en un contexto socioeconómico, en el cual el tema de los determinantes sociales de la salud adquiere un valor muy importante. Digamos, no podríamos tener un entendimiento integral sobre la agenda de salud, sobre los temas de salud, si la entendemos como una isla, como algo que no tiene ninguna relación con lo que sucede ni económica, ni social, ni políticamente en el desarrollo de los países. Por eso, el tema de los determinantes sociales y el entendimiento de la agenda de salud en interrelación con otras agendas sectoriales que hacen a la UNASUR es un elemento de vital importancia a la hora de no solo de diseñar políticas de salud, sino también de establecer distintas cooperaciones, distintos intercambios y distintos avances en conjunto con los otros países. Entonces, como yo les comentaba, ustedes veían en el inicio de la presentación, yo les voy a presentar una breve situación de la cuestión social en Sudamérica en el periodo, digamos, que va de 1990 al 2015. Como ustedes pueden ver en este gráfico es un gráfico, digamos, realizado por la CEPAL en una publicación que se llama El Panorama Social y Económico Suramericano. Es una publicación que intenta ofrecer estadísticas para Sudamérica, para la UNASUR, obtiene de 10 países, no están presentes datos de Guyana y Surinam, como ustedes pueden ver, pero sí ofrece 10 países porque es importante, digamos, para establecer cooperación solidaria, cooperación entre los países, poder empezar a mirarnos como región, poder contar con estadísticas actualizadas para saber cómo estamos como región y poder ver los desafíos. Si ustedes miran este gráfico que tiene datos de pobreza y de indigencia, podemos ver que en los últimos años los niveles de pobreza en los países de la UNASUR
se han reducido sustancialmente. En el año 2014, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, las tasas de pobreza en vigencia llegaron a los niveles más bajos desde el año 1990. Un 19,8% para los casos, para el promedio de pobreza y un 6,8% para el caso de indigencia. En el 2014 un total de 81 millones de personas eran pobres por sobre los 156 millones registrados en el 2003. O sea que se redujo casi en 70 millones la cantidad de personas en situación de pobreza. Ahora bien, cuando uno intenta analizar cuáles fueron las causas, digamos, para esa reducción tan drástica y permanente de los niveles, bueno, por un lado, a nivel económico es verdad que la región tuvo un crecimiento económico sostenido, lo que se llamó como el boom de las commodities, pero también es importante destacar que en este decenio particularmente, desde el 2003 más o menos hasta el 2015, el crecimiento significó desarrollo. Digamos, no siempre el crecimiento económico significa desarrollo, significa mayores niveles de inclusión social y por eso disminución de los niveles de pobreza, de indigencia, entre otros. Entonces, como se observa en el gráfico, digamos, ante el fracaso de políticas neoliberales implementadas en la década de los 90, una decisión política de los países de la región en cuanto a que las recetas emanadas del consenso de Washington con la teoría del derrame, concretamente no derramaron los niveles de inclusión y de bienestar prometidos. Entonces hubo un cambio de enfoque en la política social, en la política de inclusión social, en la política pública en general. Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, se implementaron distintas políticas de transferencias monetarias de ingresos, como el programa Bolsa Familia en Brasil, la asignación universal por hijo en Argentina, el programa Oportunidades en México, etc. Digamos, entonces, estas políticas, digamos, lo que hicieron, junto a otra malla de políticas de protección y promoción social, lo que hicieron fue generar un ingreso. Porque estos gráficos lo que muestran es la pobreza y la indigencia medida por nivel de ingresos. Hay otros indicadores que son indicadores multidimensionales que abarcan otro tipo de indicadores, como por ejemplo acceso a vivienda, acceso a educación, etc. Pero en este caso, para seguir con el ejemplo del gráfico, lo que generaron estas políticas fue un aumento de los niveles de ingresos. Y eso es muy importante en la región. Eso generó una disminución de la tasa de desocupación, un aumento de los ingresos laborales, un incremento de la formalización, digamos, se dieron distintas políticas que junto al aumento de ingresos generaron justamente los niveles de inclusión que yo les comentaba recientemente. Lo importante de esto es que hubo un aumento del gasto público social, hubo un reposicionamiento del rol del Estado como principal garante de la redistribución de las riquezas propias de los países, y esto fue traducido en los niveles que yo les estoy presentando. Entonces, si ustedes observan el siguiente gráfico, ahí tenemos un detallado de los países. Fíjense, por ejemplo, casos extremos, como por ejemplo en el caso de Bolivia, con una pobreza extrema en el año 2006 del 34,7% a una pobreza extrema del 16,8% en el año 2014, o en el caso de Argentina, pasando del 10,6% en el 2006 al 1,5% en el 2014, entre otros distintos casos. La CEPAL ante esto ha destacado la importancia que tienen los ingresos que yo les decía que fueron generados a través de distintas políticas de empleo, pero también políticas sociales, políticas de transferencias monetarias, digamos,
Esto es muy importante porque hubo, como yo le decía, un aumento de los ingresos. ¿Y por qué es importante también que ese aumento de los ingresos de las políticas de transferencia vaya acompañado de políticas de empleo y de ingresos provenientes de los empleos? Esto es importante porque los ingresos de los trabajos, digamos, en la región son muy importantes. El promedio de 18 países de América Latina indica que los ingresos del trabajo corresponden, según la CEPAL, al 80% del ingreso del total de los hogares, al 74% del ingreso total de los hogares pobres y al 64% del ingreso de los hogares indigentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo la CEPAL en esto? La CEPAL nos está diciendo la importancia que tiene el aumento de ingresos provenientes de los empleos formales para lo que es la región de Sudamérica. Si ustedes pueden ver en el próximo gráfico, esto es muy importante y acá podemos visualizar la relación directa que tiene con el sector salud. Yo les decía que hubo un aumento del gasto público social, yo prefiero llamarlo inversión social en Sudamérica, que fue lo que generó la posibilidad de que haya mayor acceso por parte de la población a los distintos sistemas, sistema de salud, sistema educativo, que haya mayor consumo, etcétera, etcétera, digamos, que haya mayores niveles de inclusión social. Si ustedes miran este gráfico, para promedios de la región, desde el año 2000 al 2014, el promedio pasó del 12,2 al 15,2%. Y la distribución sectorial muestra que la prioridad, digamos, fue basada en la protección social, con un 45%, seguido por la educación, en un 26%, y por la salud, que son los dos sectores que más han crecido. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver, digamos, además de toda la gama de políticas sociales que los países han implementado de inclusión social en los distintos sectores. Yo les hablaba anteriormente de las políticas de transferencias monetarias. Ustedes saben que estas políticas generan un ingreso a los hogares, pero como contraprestación se solicita, digamos, el acceso de los miembros de la familia al sistema educativo para que puedan terminar sus estudios, y también el acceso al sistema de salud, teniendo los carnets de vacunación, digamos, al día, etc. Claro, si vos generás una masa que vuelve a acceder a estos sistemas, vos necesitas también fortalecer estos sistemas para que puedan recibir a toda esta población que estaba excluida y que por medio de estas políticas vuelve a utilizar estos sistemas. Entonces, por eso también vemos que en el gasto público social, el tema del aumento del presupuesto para salud, el aumento del presupuesto para educación, también ha ido creciendo justamente porque fortalecen, digamos, sus sistemas para poder incluir a toda esta población que estuvo históricamente en los años de la década de los 90 principalmente, pero anterior también, históricamente excluida. Entonces, esto es muy importante y vemos la interrelación que se da entre la política social, la política de salud, la política de educación y la política económica. Ahora, muy bien, si vamos al próximo gráfico, nosotros podemos ver, porque muchas veces observamos críticas y distintas posiciones que dicen que se gasta demasiado en políticas de inclusión social y que hay demasiado gasto público social, por lo cual hay que reducirlo. Fíjense en este gráfico cómo se encuentra UNASUR en comparación con otros países, con otros continentes, perdón. UNASUR tiene un 15,2% en comparación con 31 países de la OCDE, por ejemplo, que tienen un 31,5%, y en comparación, por ejemplo, digamos, a nivel tanto del 2000 como del 2014.
Ahora, muy bien. Otro de los desafíos que tiene, y con esto termino para terminar de caracterizar, digamos, un poco la situación de la región, otro de los desafíos que presenta la región, como ustedes ven en este gráfico, es el tema de la desigualdad. Nosotros no somos el continente más pobre del mundo, pero sí somos el continente más desigual. ¿Eso qué significa? El continente que mayor distancia tiene entre el sector, entre el quintil, así se llama en este coeficiente de Gini, entre el quintil, digamos, que más concentra la riqueza y el quintil, digamos, que menos riquezas tiene. Entonces, muy bien, una de las formas de combatir la desigualdad es a través de, como yo les decía, de la redistribución de los ingresos. Ahora, el Estado, como todo ente, digamos, es finito. Entonces, para poder contar con recursos permanentes, para poder contar con mayores recursos, el Estado tiene que recaudar. Tiene que recaudar y tiene que redistribuir. Cuando vemos las cifras, como se ve en este caso, de lo que significa la carga tributaria, digamos, cuánto es la presión tributaria que tienen los países de UNASUR comparados con otros continentes, la UNASUR tiene un 22,4%, en comparación, por ejemplo, Estados Unidos tiene un 25,4%, los países de la OCDE un 34,2%, y ni hablar de Europa, la Unión Europea, un cálculo de 15 países, tiene un 39%. Entonces, vemos cómo esto desmitifica, de alguna manera, también ciertas afirmaciones en cuanto a que es una región que tiene una presión tributaria muy fuerte. Esto no es así, lo vemos en comparación con los países más desarrollados, que estamos por debajo de los promedios, y esto es un elemento clave para financiar la política de inclusión social. La política social, al igual que cualquier otra política pública, requiere de financiamiento. Y en ese caso, la capacidad que tenga el Estado para recaudar de manera justa, recaudando, digamos, a distintos sectores, porque también uno de los debates que se generan en la región es el hecho de cómo recaudar. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, lo pagamos todos por igual, por ejemplo, si vamos a comprar una caja de leche del supermercado o algún otro producto. Ahora, no lo pagamos todos por igual, porque va a significar mucho menos, digamos, en el bolsillo de aquel que tiene mayor ingreso económico que aquel que tiene menor ingreso económico. Entonces, si este tipo de políticas tributarias no las acompañamos de otras políticas progresivas, como por ejemplo un impuesto al capital financiero, un impuesto a la propiedad, digamos, que grave sobre los sectores que más concentran las riquezas, bueno, evidentemente los estados van a estar débiles ante estos desafíos que se nos presentan en la región, que es justamente dejar de ser la región más desigual del mundo y poder incluir mayor cantidad de población posible como sujetos de derechos con posibilidad de acceso y ejercicio a los distintos derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Entonces, bueno, esto es uno de los desafíos también que tiene la región en cuanto a aumentar el gasto público social, a las reformas tributarias con carácter progresivo, al fortalecimiento del Estado como mecanismo de redistribución social, la profundización de estas políticas activas, digamos, sería un retroceso muy grande reducir el gasto social, reducir el presupuesto para estas políticas que tantos niveles de inclusión han generado en la sociedad, trabajar desde el enfoque de derechos, ciclo de vidas, abordaje integral, etcétera. Digamos, estos son algunos de los desafíos que presentan las políticas sociales y un poco la situación social que presenta Sudamérica. Ahora, muy bien, ¿cuál es la respuesta de UNASUR ante estos desafíos? Bueno, como ustedes ven en este gráfico, la UNASUR tiene distintos consejos sectoriales, tiene los máximos consejos decisores, son el Consejo de Jefes y Jefas de Estado, conformado por los 12 países, luego tiene consejos de ministros de Relaciones Exteriores, y luego tiene 12 consejos sectoriales.
Dentro de esos 12 consejos sectoriales, cuyas máximas autoridades son los ministros de cada área, ustedes van a ver que los que están sombreados con amarillo son los que representan al área social, digamos, a la agenda social. Esto implica que el tema social en la UNASUR, quizás a diferencia de otros mecanismos de integración, como puede haber sido el Mercosur, que nace con un carácter económico-comercial y después se incorpora la dimensión social, en el caso de la UNASUR no. Los temas sociales son parte intrínseca desde su nacimiento y aquí está representado en la cantidad de consejos sectoriales e instancias que lo abordan. Como ustedes pueden ver en el preámbulo del Tratado Constitutivo de la UNASUR, se plantea resolver los problemas que afectan a la región, como la pobreza, la exclusión, la desigualdad social, el objetivo de construir un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político, digamos, menciona lo social en igualdad de importancia con otras agendas como la política, la económica, la cultural, etc. De los 21 objetivos específicos que tiene el Tratado Constitutivo de la UNASUR, 9 son referentes a la agenda social. Es decir, que casi el 43% de los objetivos de la UNASUR corresponden a la agenda social. A su vez, la UNASUR tiene un mecanismo de financiamiento, que es el Fondo de Iniciativas Comunes, que actualmente tiene 21 proyectos aprobados, de los cuales 13 proyectos de esos 21 son proyectos sociales. Estos son proyectos que financia la UNASUR a través de su presupuesto para que los distintos consejos sectoriales puedan implementar distintos proyectos sectoriales. Bien, entonces, terminando con la conformación de la UNASUR, dentro de la Secretaría General está el Secretario General y hay 5 direcciones, entre las que está la Dirección Social, responsable, como les decía, de los temas sociales. Yo no me voy a detener, digamos, por una cuestión de tiempo, en poder indagar en cada uno de los consejos sociales. Pero bueno, está el Consejo Suramericano de Educación, que tiene su plan quinquenal, tiene sus proyectos concretos, está el Consejo Suramericano de Cultura, está el Grupo de Ciudadanía Suramericana, el Grupo de Juventud, el Consejo y también el Consejo de Salud. Dentro del Consejo de Salud se incorpora el ISARS como una de las instancias permanentes. Hay 2 instancias permanentes, el ISARS en materia de salud y el CER en materia de defensa, que tienen una función de apoyar permanentemente en el logro de los objetivos que se plantean los consejos sectoriales. Entonces, los objetivos y los planes de trabajo que se planteen los ministros de salud van a recibir la colaboración del ISARS como una instancia permanente de apoyo a la consecución de esos objetivos, el cual no trabaja solo, sino que también articula con una red, con distintos grupos de trabajo y con distintas redes sobre distintos temas. En esto no me voy a detener mucho porque ustedes lo saben, pero hay grupos técnicos de determinantes sociales, de recursos humanos, de vigilancia y respuesta en salud, y también hay redes, digamos, que, por ejemplo, la red de institutos nacionales de cáncer, entre otras redes, digamos, que lo que hacen es también trabajar en esta agenda, y la conformación de estos grupos y estas redes y no otras tiene que ver justamente con los objetivos que se planteen los ministros. En el ámbito de salud, brevemente les comparto 2 gráficas, esta que tiene que ver con la reducción de la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año entre el año 2000 y 2015, pasando de un 58,8% a un 32%, lo cual es muy importante. Y este gráfico que también quería compartir con ustedes, que tiene que ver con uno de los desafíos que presenta hoy la región,
La región ha descendido sus niveles de desnutrición, pero tiene problemas crecientes de malnutrición, o sea, de obesidad y de sobrepeso. Y ustedes lo pueden observar en estos gráficos, los cuales yo voy a dejar para compartir con ustedes. Solo por compartirles algunas actividades desde la UNASUR hemos trabajado conjuntamente con el ISACS, por ejemplo, en la organización de la Semana de la Salud. Este fue uno de los temas importantes para enmarcarlo en un tema mucho más amplio, que es el de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es uno de los problemas que tiene la región, con enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, que son principales causas de muertes en la región, luego del tabaquismo y del alcoholismo. Entonces, UNASUR, por ejemplo, en este caso está, digamos que a la vanguardia, digamos, a nivel mundial. Existen solamente, por ejemplo, 6 experiencias de políticas de etiquetado de alimentos para combatir justamente estos problemas de malnutrición, de los cuales 3, en el caso de Ecuador, Chile y Bolivia, o sea, 3 de esas 6 experiencias son de Sudamérica. O sea, Sudamérica tiene el 50% de las experiencias activas en políticas de combate a la malnutrición. Entonces, esto es un tema muy importante porque esto, sumado a los esfuerzos que están dando el resto de los países, también dando sus debates a nivel parlamentario para incorporar este tipo de políticas, Sudamérica podría ser, digamos, una fuente de cooperación, no solo entre los países, sino hacia el mundo en este tipo de políticas, digamos, generando evidencias empíricas concretas de cómo a través de este tipo de políticas se han logrado reducir los índices de sobrepeso y de obesidad en la región. Bien. Entonces, a mí me parece que este es un elemento muy importante y que tiene que ver, digamos, yo les comentaba, digamos, de estas acciones que realizamos con el ISACS, yo les hablaba de evidencias empíricas, y esto es muy importante porque me parece que, digamos, el Consejo de Salud, a diferencia de los otros consejos sectoriales, cuenta con un valor agregado por tener al ISACS, digamos, como una instancia de apoyo permanente. Porque muchas veces los países, para diseñar proyectos, primero necesitan verse como región, necesitan saber cuáles son los desafíos que tienen. En esto el ISACS es una institución, digamos, que en conjunto con las redes y grupos de trabajo puede generar investigaciones comparadas que permitan actualizar las informaciones de los países. Puede generar proyectos concretos para ser financiados, inclusive por presupuesto de la UNASUR, para llevar adelante los objetivos del Consejo de Ministros. Digamos, esto le genera una cotidianidad a la agenda de salud que quizás en el resto de los consejos no es que no exista, pero es más difícil al no tener una instancia permanente que trabaje los 365 días del año, bueno, quitando los fines de semana y los feriados, pero que trabaje permanentemente para la UNASUR. Digamos, ustedes saben que las oficinas de relaciones internacionales no solamente llevan el tema de UNASUR, llevan temas de los distintos sistemas de integración, llevan temas de Naciones Unidas, de la OEA, de relaciones bilaterales entre los países. Entonces, si las oficinas de relaciones internacionales de los ministerios, en este caso de salud, pueden contar con una instancia permanente como el ISACS, creo que eso genera mayores condiciones, digamos, para poder avanzar muchísimo más, en este caso, a través de UNASUR. Yo les cuento algunos proyectos concretos que tienen que ver con el ámbito de salud. Por ejemplo, la UNASUR ha financiado 3 proyectos del Fondo de Iniciativas Comunes, que son el proyecto del Banco de Precios de Medicamentos, el proyecto del mapeo de las capacidades productivas de los países y también el proyecto del Plan Integral para el tema del cáncer de cuello uterino.
Solamente muchas veces a través de los ejemplos nos permiten entender la importancia de las cosas. Yo les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de acceso a medicamentos de alto costo, que es un desafío planteado por los ministros, y cómo esto es un ejemplo claro para la cooperación. La UNASUR ha financiado y ha diseñado con el apoyo de la Secretaría General un banco de precios. Este banco de precios hizo un primer relevamiento de 30 medicamentos, ahora está relevando una nueva tanda, pero basándonos solo en esos 30 medicamentos, ¿qué es lo que permite este banco? Que los países miren cuánto está pagando el otro país, le está pagando al mismo laboratorio por el mismo medicamento. Y encontramos diferencias sustanciales. El GAUMU, en una de las reuniones que se hicieron aquí en la UNASUR, presentó un dato que es muy importante. El GAUMU, el grupo de acceso a medicamentos de alto costo de UNASUR. El GAUMU dijo, bueno, si todos los países en esos 30 medicamentos hubieran pagado el valor más bajo que cada uno pagó por ese medicamento, hubiera habido un ahorro potencial de 950 millones de dólares. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que primero tenemos que contar con información actualizada para poder mirarnos como países y como región. Pero esto tiene que ver con un segundo elemento de mayor importancia, que es a partir de este reconocimiento de que estamos pagando distintos precios por los mismos medicamentos y a las mismas industrias farmacéuticas, generar posiciones conjuntas. Este es uno de los elementos clave que tiene la UNASUR en materia de cooperación entre los países y en materia de sus potencialidades. La posibilidad de generar posiciones conjuntas. ¿Qué sería una posición conjunta? Sería una compra conjunta de medicamentos. Sería que los 12 países de la UNASUR puedan juntarse y negociar conjuntamente con la industria farmacéutica para que le garantice a todos los países el precio más bajo que está garantizando. Eso es una de las muestras de cómo la cooperación, el intercambio de información, de políticas, puede generar a posiciones conjuntas y en este caso, fíjense, a un ahorro potencial de 950 millones de dólares, lo cual no es poca cosa. Entonces, estos son proyectos que son financiados por el presupuesto de la UNASUR. Hay un porcentaje del presupuesto general para financiar este tipo de proyectos. Y los consejos, como les decía, hay 21 proyectos en funcionamiento, que tienen que ver, digamos, con proyectos pluriestatales que involucran a todos los países, o a su mayoría en alguno de ellos, y permite de alguna manera llevar adelante las agendas de trabajo que tienen los distintos consejos sectoriales. Finalmente, hay un último proyecto que es muy importante, y yo después les voy a explicar por qué la relación con la cooperación, y con esto voy cerrando un poco la presentación. Hay un proyecto que es el proyecto de ciudadanía suramericana, que está planteado en la UNASUR. Cuando yo digo está planteado, es que es una decisión de los jefes y jefas de Estado de los 12 países que piden avanzar en la ciudadanía suramericana. Se ha definido la ciudadanía suramericana desde un enfoque de derechos, con deberes y obligaciones, un tema también identitario, y lo que se dice es que se avance en las distintas dimensiones que hacen a la ciudadanía suramericana. Dentro de esas dimensiones, obviamente que está el sector de salud. ¿Y en qué sentido? En la medida que nosotros tomamos políticas y medidas que fortalecen la identidad suramericana y que favorecen las condiciones de vida de los suramericanos por el simple hecho de ser ciudadanos de uno de los países de la región, estamos consolidando la ciudadanía suramericana. En esto el ISACS, por ejemplo, ha realizado distintos encuentros para analizar las fronteras, para analizar qué es lo que pasa con las políticas de salud, con las personas que cruzan de un lado al otro de la frontera entre países para atenderse en los distintos sistemas de salud. Entonces,
es muy importante, digamos, generar políticas en este sentido, para la libre movilidad de las personas entre los países de la región y que puedan ser reconocidos sus derechos en los distintos países por el simple hecho de ser ciudadanos sudamericanos. Por ejemplo, en el caso del Consejo Suramericano de Educación, hay un proyecto para movilidad con fines educativos, en el sentido que si yo, por ejemplo, siendo argentino, me recibo de abogado y quiero ir a vivir a Ecuador, o a Brasil, o a cualquier otro país, me reconozcan el título de abogado en Argentina, pueda ejercer la profesión y pueda también seguir formándome a partir del reconocimiento de ese título que obtuve y no que tenga que volver a hacer la carrera en el país de destino. Estos son los proyectos que, desde mi punto de vista, es lo que van a hacer que la ciudadanía reconozca cuáles son los beneficios de la UNASUR, cuáles son los beneficios de ser ciudadano de uno de los países de la UNASUR, y que este es un proyecto muy importante que podría generar distintas cooperaciones entre los consejos sectoriales, entre distintos mecanismos subregionales, Mercosur, Comunidad Andina, CARICOM, la UNASUR, para un proyecto mayor, un proyecto integral, como puede ser este proyecto de ciudadanía suramericana. Entonces, en virtud del tiempo, yo me voy a detener un poco los desafíos para poder también visualizar los desafíos que tiene la cooperación en salud, digamos, en todo este marco que les estuve comentando. En primer lugar, decir que la UNASUR, como les decía, nace como una unión política que pretende pretende implementar formas alternativas a la hegemonía de cooperación, a la hegemonía de integración regional que se llevaba adelante. Entonces, por ejemplo, así como en el ámbito político se logró poner fin a los tratados de libre comercio en la región, yo creo que lo mismo se podría transbordar para el ámbito de salud, en el sentido de crear nuevos paradigmas para la cooperación, para la articulación, para el intercambio en materia de salud. Por ejemplo, un nuevo paradigma para el tema de compras públicas que yo les comentaba anteriormente referido al tema de compras de medicamentos. Yo creo que estos son elementos muy importantes y que el ámbito de UNASUR permite trabajar. Asimismo, es importante observar, digamos, la cooperación entre países como una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad, digamos, en una nueva relación de dependencia entre los países del sur y los países del norte, bajo un enfoque de colaboración, digamos, que pueda promover justamente el desarrollo de las sociedades, la salud como un componente clave en las agendas del desarrollo de los países, desde una relación horizontal entre los países y en una relación que busque mayores niveles de autonomía, digamos, para llevar adelante sus acciones. En ese sentido, digamos, el intercambio de buenas prácticas, el intercambio de conocimientos es fundamental. Otro de los temas que yo me parece importante colocar es que cuando uno hace, digamos, cuando uno trabaja en el ámbito regional, hay un elemento también que es la reducción de asimetrías. Vamos a seguir con el ejemplo anterior, que es el tema de la compra conjunta de medicamentos. Si un país que tiene un tamaño de un PBI como Surinam, por ejemplo, Guyana, pudiera ser cualquier otro, se junta en esa instancia de negociación con Brasil, por ejemplo, con Argentina, que tiene un PBI mucho más importante, digamos, negocian en igualdad de condiciones y obtienen mayores beneficios que si van a negociar solos como país. Y esto tiene que ver con uno de los desafíos que tienen los sistemas de integración, es que de nada sirve si cada país avanza por su cuenta. Por ejemplo, en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de las Naciones Unidas,
de nada sirve, digamos, si no generamos un espacio en UNASUR para ver cómo avanzamos como región en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Porque si un país con un PBI mayor, con mayores capacidades, genera un mayor cumplimiento de esos objetivos de desarrollo, pero hay países que se están quedando relegados, lo que estamos haciendo es acrecentar las asimetrías entre los países. Y justamente los sistemas de integración se crean, entre otras cosas, para que la unión de los países genere la reducción de las asimetrías. Entonces, este es un elemento muy importante que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de elaborar estrategias de cooperación, de intercambio entre los países. Las asimetrías son asimetrías de conocimientos, son asimetrías de saberes, son asimetrías de justamente poder generar niveles de desarrollos en los distintos ámbitos. Entonces, esto es muy importante y estas cosas se generan cuando los países se juntan. Cuando los países se juntan y comparten los distintos desafíos que tienen y las distintas políticas que están llevando adelante para reducirlos. Entonces, otro elemento que yo les decía, el posicionamiento conjunto. Por ejemplo, en el ámbito de la UNASUR han habido posicionamientos conjuntos ante la Asamblea Mundial de la Salud sobre distintos temas. Entonces, generar posiciones conjuntas que tengan que ver con las realidades de la región y defender esas posiciones en ámbitos, por ejemplo, como en las Naciones Unidas, que congregan más de 190 países, es un elemento muy importante. Entonces, por ejemplo, en la UNASUR se han generado posicionamientos conjuntos también en otros temas. Por ejemplo, en el tema de drogas, se ha logrado presentar en UNGAS una posición conjunta de los 12 países sobre cómo abordar el tema de las drogas, del consumo de las drogas. Se han presentado también posiciones al más alto nivel, a nivel de los jefes y jefas de Estado, por ejemplo, a nivel de defensa de la soberanía, por ejemplo, en apoyo a la República Argentina para la soberanía de las Islas Malvinas. Digamos, las posiciones conjuntas es un capital que se adquiere y es un elemento a considerar en los sistemas de integración. Lo otro también, que es muy importante, es poder dar respuestas regionales ante los efectos de la globalización. La globalización trae de todo, trae cosas buenas, trae cosas malas. En el ámbito de la salud hay que entender que no solo la globalización, por ejemplo, trae enfermedades contagiosas, sino que también lo que trae es la propagación de estilos de vida poco saludables, por ejemplo, vinculada a las problemáticas de malnutrición que tenemos. Digamos, es muy fácil, digamos, para las industrias alimenticias generar publicidad, traspasar las fronteras entre los países e insertar sus productos, generándole la necesidad al consumidor de un producto que quizás no le es saludable. Entonces, también la globalización, por ejemplo, trae la presión económica por incorporar nuevos productos en el sistema de salud, presión de empresas multinacionales por incorporar distintos medicamentos en los sistemas de salud de los países. Ahora, es importante dar respuesta nacional a todo este tipo de desafíos que presenta la globalización, pero también es importante dar respuestas regionales justamente ante estos desafíos que se generan. El espacio UNASUR puede ser un espacio para poder dar respuestas regionales ante estos efectos de la globalización. Otro de los desafíos también, y con esto voy terminando, que se generan, digamos, a nivel de cooperación, es la interrelación de las agendas. Primero, a nivel intrasectorial. Yo le hablaba anteriormente del ejemplo del proyecto de ciudadanía como un ejemplo de un proyecto que puede hacer trabajar en conjunto al Consejo de Salud, al Consejo de Educación, al Consejo de Seguridad Ciudadana, a los distintos consejos sectoriales de la UNASUR. Pero también tiene que poner a trabajar en conjunto en lo que nosotros hemos llamado la convergencia a los distintos sistemas de integración,
tanto a la UNASUR, al Mercosur, a la Comunidad Andina. En muchos casos los países son los mismos, no hay que duplicar esfuerzos, no hay que duplicar agendas, cada uno ha logrado avances en sus espacios y no podemos replicar los esfuerzos para los mismos temas en los distintos espacios. Entonces, en este sentido, la cooperación entre distintos sistemas de integración, por ejemplo, en este caso a través de un proyecto superador e integral como el de Ciudadanía Sudamericana, podría ser un ejemplo muy importante para la cooperación. Y otro de los desafíos también que es importante seguir sosteniendo en la UNASUR es la consolidación de los fondos de iniciativas comunes, que cada vez tengamos mayor partida presupuestaria para financiar estos proyectos regionales, porque al ser un presupuesto de la UNASUR es un presupuesto sin condicionamientos. Los países no relegan la autonomía, digamos, para poder acceder al financiamiento, sino que es financiamiento propio que los estados hacen a través de sus aportes regulares para que se financien los distintos proyectos. Entonces, bueno, estos son algunos de los desafíos que yo tengo, que yo quería compartir con ustedes, que se generan en el ámbito de salud, pero que ustedes pueden observar muy claramente como un enfoque integral de la salud basado en los determinantes sociales de la salud implica necesariamente converger las agendas con los distintos consejos sectoriales, pero también con otros mecanismos de integración regional para generar acciones conjuntas, para generar posicionamientos conjuntos dentro de la región, pero también fuera de la región. Y en ese caso, creo que el sector de salud es un sector que ha avanzado muchísimo. Como les decía, tiene un instituto permanente financiado por presupuesto de los países, que es el ISACS, tiene grupos, tiene redes de trabajo, tiene proyectos FIC financiados, cuenta con investigaciones, cuenta con estadísticas, y ha presentado también posiciones conjuntas en distintos foros y organismos multilaterales. Creo que es muy importante seguir consolidando la integración regional en un mundo cada vez más multipolar en sus relaciones de poder. La integración regional es una necesidad concreta y en este sentido hay que fortalecer, digamos, los espacios de encuentro, los proyectos comunes, y creo que la UNASUR, como unión política de 12 países, tiene mucho para aportar en este sentido. Creo que es un elemento que, en la medida que se vaya consolidando aún más, por ejemplo, con la creación de distintas instancias como el ISACS, va a poder ser un elemento de mayor apoyo a los ministerios de salud, a las áreas internacionales de los ministerios de salud para la política de salud internacional que quieran desarrollar, y regional y bilateral. Entonces, bueno, aquí, bueno, creo que termina la presentación. Desde la Dirección de Asuntos Sociales, obviamente que estoy a disposición para cualquier tipo de colaboración. Las funciones que tienen las direcciones es de apoyo permanente a los consejos sectoriales, a las instancias, en este caso el Consejo de Salud, al ISACS, y por eso también trabajamos permanentemente y hemos generado muchas actividades con el ISACS para el logro de los objetivos que se plantean en sus planes de trabajo. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad. Seguramente queden muchas informaciones por conocer, pero bueno, para eso estamos aquí, construyendo integración desde la mitad del mundo, desde esta casa grande de la integración, y a entera disposición para poder trabajar en lo que fuera necesario y priorizado por los distintos países y por las distintas áreas de relaciones internacionales. Bueno, muchas gracias y una buena tarde para todas y todos.